buenas tardes. Estamos nuevamente todos, como todos los viernes, en el debate de Impacto España Noticias. Esta tarde tenemos al senador del Partido Popular y actualmente alcalde de Talavera de Reina, José Julián, y a nuestra compañera Thais. Y estamos esperando que entre Carlos del Giro 180, que ha tenido algún problema de la logística, y en cuanto pueda entrar, lo meteremos dentro del debate. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Buenas Salvador. tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. José Luis, y buenas tardes, Salvador. Bueno, vamos a empezar esperando un poco a Carlos y vamos a entrar primero un poco en la parcela local de José Julián, como alcalde de Talavera, cómo está yendo la gestión y cuando entraron, qué vieron del anterior gobierno. Pues tú imagínate, llevamos 6 meses y medio, 7 meses, y nosotros entramos en coalición con Vox. Es algo que todavía no han aceptado. No han aceptado. En el debate que tuvimos ayer, le recordé al portavoz del Partido Socialista, cuando decía que a él le habían votado 16.000 personas, le recordé que a PP y a Vox no habían votado muchas más. Y la diferencia entre uno y otro es que nosotros gobernamos para toda Talavera, del signo político que sea, de la ideología que sea, de la religión que sea, de todo. Y ellos continuamente dicen que a ellos les han votado 16.000 personas. Por lo tanto, me duele ese sectarismo. Nosotros, el equipo de gobierno que tengo yo, pues es un equipo de gobierno joven, es un equipo de gobierno formado y sin ayuda de ninguna clase porque nos borraron todo de los ordenadores, es decir, no teníamos ni protocolo ni teníamos nada, es decir, todo lo que se está haciendo ahora ha sido un trabajo ingente durante estos meses para que todo se pusiera en marcha. Con eso ya te lo digo todo. Pero la verdad es que las cosas están funcionando, dejaron la ciudad bastante mal financiera, bastante mal, es decir, hemos tenido que hacer unos presupuestos para anclar el suelo, para anclarnos en el suelo, y a partir de ahí yo espero que ya a partir de este año, de mediados de este año, ya podamos empezar a respirar. Pero la verdad es que el panorama bastante complicado. Y fíjate hasta qué punto ellos hicieron sus cálculos de comenzar las obras de fondos europeos unos meses antes de las elecciones, para que de esa manera la gente pues dijera, mira lo que están haciendo. ¿Qué ocurrió? Que mm, la gente no es tonta. Se habían dado cuenta de que lo habían hecho por tema electoralista. De tal manera Ujú. que durante 6 meses hemos tenido Talavera totalmente llena de obras hasta que hemos conseguido sacarlas adelante y, lo que es más importante, la hemos pagado nosotros. La hemos tenido que pagar nosotros, como siempre pasa. Lo dejan todo como lo dejan y luego tienes que venir tú a conseguir que por lo menos se pueda gestionar de la forma. Pero la verdad que estoy muy orgulloso y muy contento con mi gente. Muchos obstáculos. Aquí en Talavera hay un par de medios que están pagados completamente y se dedican nada más que a machacarnos, a machacarnos, a machacarnos, a pesar de que la gente, la verdad que está viendo un cambio en la ciudad. Desgraciadamente lo del periodismo se ha vuelto eso, un brazo político más y bien pagado, sobre todo eso. Esa es una corrupción de los medios de comunicación, creo que es un tema importante también hoy en día. En los cajones se han encontrado mucha porquería. Sí, tú fíjate que tenemos como concejal haciendo una persona muy, muy seria, porque buscaba eso y la verdad que es el portavoz y una persona que trabaja en la Junta y además es una persona muy, muy seria y ya él dijo que tenemos un problema estructural en el ayuntamiento porque esta gente iban escondiendo todos los años un déficit que luego no se arreglaba, un déficit de 2.800.000 y pico mil euros. Nosotros en Talavera estamos endeudados en un 45%. Es decir, que fíjate cómo andamos. Y eso hay que solventarlo. Y eso solamente hay que hacer luego una política para que los servicios públicos no se resientan. Tiene que ser una política seria. Vamos a intentar que este año reducirlo, vamos a reducir, pero vamos a seguir invirtiendo y haciendo cosas para la ciudad, porque esta ciudad sí que lo necesita. Nosotros aquí tenemos un problema bastante grave, estando tan cerquita de Madrid y de Toledo. Fíjate que estamos al lado, estamos en la zona de influencia, pues tenemos unos transportes bastante, bastante pésimos. Ujú. En el caso de uno de los problemas que tienen todas las alcaldías, yo creo a nivel nacional, es la duplicidad y la cantidad de vueltas que tiene que dar un ciudadano para hacer cualquier gestión.
En ese sentido, ¿su alcaldía está haciendo algo? Sí, pero es que muchas veces el problema no es nuestro, es que nosotros tenemos algunos servicios que no nos corresponden. Es decir, prestamos a veces servicios que corresponden o a a la Junta de Comunidades o a la Junta de Comunidades o incluso al Estado. Y eso pues hace que nuestros empleados públicos pues se tengan que dedicar a otras muchas cosas que no que son impropias de los ayuntamientos. Eso nos origina pues esos desfases. Por eso muchas veces la gente tiene ese problema porque tenemos que arreglar otros muchos problemas que según la legislación deberían ser autonómicos o Ujú, incluso del Estado. Entonces, pues eso hace que muchas veces, pero te voy a decir una cosa, eh, la política municipal es la más cercana a los ciudadanos. Yo he hecho una cosa que no hizo mi antecesora, eh, que ha sido abrir el ayuntamiento otra vez a los ciudadanos. Es decir, yo en mi despacho han pasado ya 600, 700, macho. Es decir, hoy he tenido 6 o 7 y todos los días, aparte de las reuniones preceptivas y con empresarios, etcétera, pues muchos vecinos pasan por el despacho porque hay que tenerlo abierto. Y eso pues no se hace a niveles, a otros niveles. Entonces, pues ujú. es algo que la gente agradece. Vamos a saludar a Carlos, que ha podido entrar finalmente. Carlos es el presidente del Giro 180, un nuevo partido autónomo, y Muy queremos, buenas bueno, tardes a todos. muy Buenas buenas tardes, tardes, Carlos. Buenas Carlos. tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estábamos un poco hablando primero con José Julián, es alcalde de Talavera de la Reina y es senador del Partido Popular. Estábamos comentando un poco primero la parcela suya, esperando a que entrara. Y para terminar un poco así, José Julián, en ese sentido, ¿qué expectativas tiene Talavera ahora mismo de desarrollo? Pues nuestras expectativas son muy grandes, por lo que te comentaba antes. Estamos a 100 kilómetros, un poco más de Madrid, muy cerca también de Toledo, en el eje A5, que seguramente sea uno de los ejes que empieza a desarrollarse en los próximos años. Y tenemos, pues, ahora seguramente un par de empresas que van a venir, que ya estamos trabajando con ellas, que ya hace meses que se anunciaron. Y eso, pues, va a ser un foco, un polo de atracción. Es una zona trabajadora que ha pasado una crisis muy grave porque tienes que tener en cuenta que aquí las crisis de la construcción, del textil, etcétera, afectaron mucho a esta ciudad, pero ahora en estos momentos nos estamos posicionando para esa deslocalización que se ha producido. Ahora mismo la zona de Alcalá de Henares, ya como conocéis vosotros, el corredor de Henares está muy Ujú, saturado. El de Illescas, que es la A42, en estos momentos ya también está completo y entonces ahora nosotros tenemos que ir hacia esa pujanza que puede ser la 5. ujú. Entrando un poco ya un poco en materia más general a nivel nacional, me gustaría empezar un poco con el tema de la situación actual. Carlos, desde tu perspectiva, la situación judicial en la que están todos los partidos políticos, básicamente, atacando al Poder Judicial. Hoy hemos visto las declaraciones de Teresa Rivera, en la cual básicamente al juez Castellón le trata de prevaricador, ¿no? Y esto es una costumbre, yo creo, mala y peligrosa dentro de la situación actual de España. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo lo voy a girar todo en cuanto a mi proyecto, que es que todo esto no existiría si los que estuvieran gobernando fueran funcionarios de Grupo A, una persona tipo Pablo Isla, que es a la que me gustaría que estuviera en mi proyecto, en mi partido. Eh, Están todos aforados, todos los políticos, son ellos los que colocan a los jueces. Al final, yo creo que debe haber partidos políticos, debe haber políticos, pero que fueran los funcionarios estos los presidentes de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Es decir, que representen al ciudadano, a aquellas medidas que quieran, que se las comenten al alcalde o al presidente de la comunidad autónoma y si es viable o hay dinero, que se haga. Pero todos estos chanchullos no existirían si no existieran los propios políticos. José Hombre, Julián, desde tu... yo creo, Carlos, que los políticos deben existir, han existido siempre y seguirán existiendo, que pasa igual que con los abogados. Y ya lo decía Quevedo. Sí, sí, pero ese es el problema. Yo no digo que, o sea, por supuesto que han existido, yo digo que continúen existiendo, pero que haya un representante, que ese representante le diga
a lo que sería el presidente de la comunidad autónoma o al alcalde qué es lo que quiere hacer y que sea esa persona que le diga si es viable o no, si hay dinero o no. Porque todo al final son es una infraestructura tan grande y son tantos los chanchullos que al final está todo muy podrido. O sea, es gente, la mayoría de las personas que no han hecho nada en el sector privado, que de gestionar saben muy poco y lo único que se hace es despilfarrar. Hombre, yo estaría de acuerdo estoy de acuerdo con Carlos, evidente también con José Julián. Yo creo que la figura política siempre ha existido. Al final no deja de ser una mera representación, ¿no? De intentar ser equitativo, ¿no? O hacer el balance de repartición para el pueblo. Estoy de acuerdo con Carlos que los políticos actuales en los últimos, no sé, 20, 25, 30 años dejan mucho que desear, al menos en nuestro país y creo que en Europa también, o por no alargarlo casi mundialmente. Yo creo que los políticos de hoy en día no están preparados, solo saben que subir impuestos, generar muchísimos más conflictos que soluciones, y es normal que la ciudadanía ahora esté descontenta realmente con el servicio que los políticos brindan, porque realmente los servicios que brindan absolutamente no dan soluciones, más bien son gastos innecesarios. Eso sería mi Y opinión. Y esto que comentas, Thais, incluso los de antes, es decir, la época de Aznar Sí. y Felipe González, es gente que lo único que ha creado. Yo tengo pacientes que están metidos en política, que son secretarios de políticos, y que ya me dicen que incluso los de la propia derecha, que siempre venden la moto, que yo siempre he votado la derecha porque mi padre me decía que van a bajar los impuestos, pero esta paciente me dice que es inviable, nunca lo harán, y el propio político se ríe en su cara de la secretaria y sabe de mi proyecto y me dice, tiene razón, es decir, la única manera de eliminar los impuestos, es decir, de bajarlos radicalmente, no como dijo Ayuso hace unos meses en Madrid, y yo estoy ahora en Madrid también, que el titular es muy bonito, es vamos a bajar medio punto todos los tramos del IRPF, estos son unos 83 céntimos al día, no te hace ni más rico ni más pobre, es decir, la derecha nunca te bajará los impuestos porque el principal gasto político el público, perdón, es el gasto político en sueldos, es un 10% del PIB más todo el despilfarro que hacen. Entonces, ni Felipe González en su momento, ni Aznar, porque aparte de ser una infraestructura tremenda, es gente que no tiene ni oficio ni beneficio la mayoría de las veces, entran pobres y salen multimillonarios. Y colocados, que luego tienen trabajos. Bueno, En yo el de todas caso, en el maneras voy a caso, José seguir. Montilla, en el caso, Jos- yo quiero hacer aquí un inciso Yo en lo que sigo estaba totalmente comentando José contrario a Julián. lo que estáis diciendo, pero bueno. José Julián estaba comentando ahora mismo precisamente que él tiene su equipo, que es un equipo joven, muy bien preparado, y eso es precisamente, básicamente, lo que estamos diciendo todos. Es cierto que tenemos una serie de políticos tipo, bueno, yo pondría el ejemplo de Yolanda Díaz en el día de hoy, por ejemplo, de las tantas ocurrencias magníficas que tiene, de estar queriendo controlar los salarios a la gente en la empresa privada, etcétera. Eso es lo que está haciendo, obviamente, que los inversores salgan corriendo. En este sentido, sí es cierto que este tipo de personajes que tenemos en política y en estos cargos, al no tener preparación, pues viven de ocurrencia y en el siglo XX o el siglo XIX, más bien. Pero como muy bien decía José Julián, él sí tiene un equipo joven, un equipo preparado, y eso yo creo que es lo que necesitamos a nivel general en toda España. Es cierto también que quizás las estructuras que existen hoy en día son excesivas. De hecho, tenemos el ejemplo de Alemania, con muchísimos más habitantes, y creo que son cerca de unos 300.000 políticos, y aquí tenemos, no sé si son 700, 700 y pico mil. O sea, una auténtica locura. Y yo creo que también se tendrían que controlar absolutamente todo ese tipo de gasto o mirar cómo reducirlo, por lo menos. José Julián, que te hemos dejado un poco ahí en la respuesta, quería Sí, saber tu opinión lo que yo te referente al comento tema. es que aquí hay que ver si tú cumples con lo que dices antes de presentarte. Yo lo que le decía antes a Salvador, yo cuando presenté mi candidatura dije que me gustaría no subir los impuestos en mi ciudad y yo no he subido los impuestos. Es decir, ¿que me ha costado? Ah, claro que me ha costado, porque que es lo más sencillo que hay. Tú subes impuestos y puedes hacer o deshacer muchas cosas, pero si tú lo prometes porque es una forma de ayudar a tus vecinos, pues tienes que cumplir. Y entonces lo que tienes que hacer es adelgazar el gasto público que tienes en la ciudad, gastos superfluos, que hay muchísimos, muchísimos más de los que creéis,
Y eso, ¿pero qué pasa con eso, Carlos? Que te genera críticas, siempre te genera críticas, ¿vale? Muchísimas críticas por parte de grupos que están interesados en seguir, pues, ahí ganando su dinerillo. Pero tú tienes que cumplir lo que prometes. Si no, pues chico, pues vamos mal, ¿vale? Entonces, por eso te digo que en política, evidentemente hay políticos y políticos, pero no te creas que todos son iguales, ¿eh? No te creas que todos son No, iguales. no, ya, por supuesto, yo hablo en general. Hay gente que es muy servidora pública, ¿eh? Hay gente que le gusta trabajar por sus pueblos, yo ahora estoy en lo municipal, y hay gente que se pelea por su pueblo, es decir, que lo hacen, ¿eh? Lo hacen. Pero, Y ponen la cara para que se la rompan. Cuidado, Yo, que yo, señor, yo voy yo a, lo que yo, yo yo voy la a, mayoría yo voy de a yo los quiero que están hacer, conmigo yo, están trabajando y a algunos le rompen la cara, ¿me entiendes? Fíjate, te pongo el caso, yo tengo un campeón de Europa de atletismo, que es ingeniero químico, que tenía en su empresa, era jefe de sección, se ha tenido que liberar porque lleva todo el tema deportivo de Talavera y ahora gana mucho menos que antes. Es decir, él está ahora en excedencia y gana menos ese chico, pero lo hace porque él cree que así puede ayudar a la ciudad. Es decir, que hay gente de verdad que se sacrifica. Lo que pasa es que hay algunos interesados que les gusta hacer que todos los políticos son malos, pero porque les interesa. Pero les interesa. Pero no te estoy hablando de políticos. Es decir, como estaba diciendo Salvador, en las altas esferas hay algunos que les interesa estas cosas, les interesa. Les interesa que creamos que los jueces son todos malos, creamos que los policías son todos malos, etcétera. Pero hay que quitar lo bueno y de lo malo. ¿Qué es el problema que hay en este país ahora mismo? Pues que hay un problema de que no sabemos lo que está pasando, porque es que nuestros dirigentes tienen un batiburrillo que los tienen a todos confundidos. yo en me mi opinión, lo gustaría, que yo tenemos me, es una democracia fallida, y es una opinión personal, y creo que tenemos un Estado en este momento fallido. Yo creo que los hechos son claros, de que esta democracia, la supuesta democracia que llaman todos, no existe como tal. Y te he dicho antes, fuera de línea, que en el momento el sistema judicial está corrompido, se acabó la democracia. Y el ejemplo, como te Claro, decía, lo tenemos en el Tribunal Constitucional, que está en su línea de favorecer a este gobierno, está haciendo legal lo ilegal, y vamos a tener sentencias como las hemos tenido del tema de Otegi, que lo ha salvado, el tema de Rodríguez también de Podemos, es decir, y ahora vendrá la amnistía, le darán forma legal a algo que es ilegal, y entonces nos vamos a volver en otra cosa más que claro, una democracia. exacto. Quisiera entrar un poco Carlos, tu proyecto político a nivel eh, económico, qué es lo que quieres hacer o qué es lo que crees que se debe de hacer en España actualmente para salir de esta situación. No, como comentábamos antes, es decir, muchas de las cosas que se dicen o que se quieren hacer a nivel municipal o autonómico o incluso estatal no se pueden porque es imposible cuando la estructura es tan grande. Entonces, para poder hacer todo lo que se dice, se tiene que eliminar primero la estructura. Y esa estructura, la única manera de eliminarla es como yo digo, yo no me presento ni a las europeas, ni autonómicas, ni municipales. Yo directamente voy a las generales. Y como presidente del gobierno es la única manera de eliminar todo eso. Y me dicen, ¿y cómo se hará? ¿Cómo puedes hacerlo? De golpe, con mayoría. Y si no tengo la exacto, mayoría absoluta de 3/5 partes en el Senado, ¿qué haré? Forzar a unas elecciones como ha hecho Sánchez. Es decir, fuerzo a la gente a echarla, la gente se me echaría encima. Cuando digo la gente son los políticos. Entonces la gente vería que yo lo quiero hacer, voy a unas elecciones y ahí gano con mayoría absoluta. Pero la única manera de bajar los impuestos es eliminando toda esta estructura política y los funcionarios que están corrompidos. Entonces, para que os hagáis una idea, a nivel municipal, da igual que sea un pueblo o una ciudad, el tamaño da igual en este caso, hay servicios útiles e inútiles. Los útiles vendrían a ser el alumbrado, la seguridad, la limpieza, zonas verdes, la movilidad, autobús, tren, metro, lo que sea. Y luego están los inútiles. Los inútiles son el IBI, impuesto a actividades económicas, patrimonio, sucesiones, donaciones, todo esto. Más o menos el 80% de lo que se nutre una alcaldía es con el IBI. De todo esto a nivel estatal, el gobierno
capta 20.000 millones de euros al año de todos los ayuntamientos. Para que os hagáis una idea, luego dicen que no hay dinero. En la época de Rajoy había 12 ministerios, con un presupuesto de unos 35.000 millones de euros. Sánchez ha pasado a 23 ministerios, doblando el presupuesto, 70.000, es decir, 35.000 millones más. Si quisieran, que no den sillones a los de Sumar, que quiten estos ministerios y aún sobrarían 15.000 millones y sacarían todos estos impuestos a todos los españoles. Es decir, yo digo que los españoles paguemos por los servicios que recibamos, los útiles, no los inútiles que sirven para mantenerlos a ellos. Y poder se puede, pero se tienen que eliminar y ellos irse a la calle. ¿Pero qué político dirá yo me voy a la calle? Ninguno. Son todos inútiles. Y yo tenía en su momento que voté una vez a Ciutadans, pero incluso el pobre Albert Rivera, que no lo conozco y parece un buen tipo, tuvo que denunciar o pleitear para recibir 1 millón de euros del bufete en el que estaba, porque no se sabe ganar él mismo el pan. Ninguno. Hoy leía una noticia de que han expulsado a uno por no tener el nivel C de catalán, y en su momento aquí en el 2011 José Montilla no lo tenía, presidente de la Generalitat. O sea, correcto. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero aquí un funcionario tiene que opositar o tiene que hacer y lo expulsan. Es decir, es un cachondeo. Pero sí que hay dinero. El tema es que no lo saben. Cuando tú no lo ganas, cuando tú no sabes generarlo o facturarlo, gastarlo es muy fácil. Y los políticos no tienen ni idea. Y eso que Pedro Sánchez es doctor en economía. Disculpa, bueno, Pedro Sánchez, doctor en economía, me gustaría certificarlo eso. Lo que sí que me gustaría puntualizar a lo que has dicho, Carlos, de lo que eliminarías de las estructuras, de lo que serían los gastos útiles y los gastos inútiles, entiendo también que tu partido estaría a favor de retirar los sueldos vitalicios una vez acabado el ejercicio de tu función, porque yo creo que es ilícito, para mi punto de vista, que los políticos una vez acaben su cargo sigan cobrando algo de por vida, porque es que no tiene ningún sentido. La primera medida que te comento sería esa, eliminarlos de cuajo. El político que se vaya a vivir de lo que quiera. Yo ahora soy político. Sí, yo me lo estoy pagando de mi clínica, de mi bolsillo. Que se lo paguen de su bolsillo. Correcto. O de las cuotas de sus afiliados, si sus propuestas son tan interesantes. Exacto. Pero ¿por qué tengo que mantener yo o todos los españoles a un Íñigo Errejón que no ha trabajado un día en su vida, por ejemplo? Podemos hablar de Gabriel Rufián, otro inútil, y muchos inútiles que habrán tenido su carrera de economista o de derecho, pero que no se ganan ni el pan en el sector privado. ¿Por qué tengo que mantener un tío que ha montado Más País y cobra 138.000 euros? Y así, no, pero miles. Yo me refiero una vez dejan el cargo. O sea, yo me refiero no, un pero diputado, es que un presidente, el presidente. Pero es que no tiene habría que cobrar políticos. vitalicio. No habría políticos. Yo lo que digo es que haya el partido que quiera con un representante. Y ese representante que le diga al presidente de la comunidad autónoma o al alcalde si sus propuestas se pueden hacer o no y si hay dinero o no. Por lo tanto, esos privilegios que comentas ya no estarían. José Julián, y poder se puede. Pero que Carlos, que tú estás hablando de un mundo utópico, macho, No. pero que no todos los políticos son iguales. Si Sánchez es capaz de hacer tantas cosas a base del decreto ley y tantas amnistías, que no todo todos es los posible. políticos son iguales, que te vuelvo a repetir, que hay políticos que han muerto, que les han puesto una bomba, que les han pegado un tiro en la cabeza. Que no, pero por supuesto, que hay políticos buenos, pero la mayoría no lo son. En mi caso, yo aprobé mis oposiciones, yo soy funcionario y me he tirado 22 años trabajando y después, cuando ya, pues he entrado en política, pero yo antes he estado en mi trabajo. Yo sé que muchos no han hecho eso, pero muchos los conozco y en el gobierno de España muchos. Pero lo que tengo que decir es que no, tú no puedes romper todas las estructuras así por así. Es que sumes a un país en la anarquía. José, esa es mi propuesta. La política es necesaria desde que Platón y Aristóteles nos lo dijeron. Si es que, mira, mi padre murió. Hay que mejorar, lo que hay que mejorar. No se puede mejorar cuando se continúa igual. Mi padre llegó a votar a Felipe González, me dijo. Mi padre nació en el año 1924, me tuvo con 56 años, era médico. Votó a Felipe González, me decía, porque se creyó en su momento con el pantalón de pana y esas historias, pues, bueno, su historia. Luego se dio cuenta que era mentira. Luego votó a Alianza Popular, a Aznar, etc.
Y yo era chiquitín y me decía, cuando pude votar, vota a la derecha que bajarán los impuestos. Murió sin ver nada. Yo ahora, desde que tengo la clínica, me doy cuenta que todo es una utopía realmente, porque cuando tú tienes una estructura tan grande, es imposible hacer nada. Si yo tuviera en mi clínica 7 secretarias, estaría todo el año trabajando para pagar a 7 secretarias. Y solo necesito a una. Yo Y solo esa quiero es la decir una, estructura de un Estado. discúlpame, Antes, Carlos. antes de nada, José, perdóname, Tai, José es que Julián, un momento, solo una puntualización. José Julián, yo estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho de que no podemos generalizar el 100% de los políticos, porque es verdad que hay una parte de políticos que son políticos decentes. Evidentemente, no podemos hablar de políticos solo como ese rasgo, porque al final son personas, existen personas decentes y existen personas buenas. Pero yo, José Julián, te quiero decir que he sido militante del Partido Popular, he estado de vicepresidenta de Nuevas Generaciones en el Partido Popular, he estado muchísimo tiempo, he estado en el tiempo de Lleida, además en Cataluña, cuando Piqué y etc., tiempo a posterior entró Rajoy, y te puedo decir que, con todos mis respetos, y lo he vivido desde dentro durante muchísimos, muchísimos años, sois 4 políticos contados los que lucháis de verdad y defendéis con conocimiento de causa vuestras ideas e intentáis hacer las cosas, creo que decentemente y honradamente, pero la gran mayoría, y vuelvo a repetir con todos mis respetos, es una vez tocar el poder. Cuando digo poder no hablo de una pequeña alcaldía, yo me refiero ya a tocar gobierno, ¿vale? Cuando ya te acercas a ministerios fuertes, ya hay corrupción en pequeños pueblos. Yo me he dado cuenta, con todos mis respetos, que es tocar el gobierno y de prometer, una vez de prometido, ¿sabes? Nada, nada, absolutamente Me han nada. contactado, Thais, me han contactado gente de Vox, de Podemos, ¿sí? En No, si muchos yo he pueblos estado de en España. política muchos años y a mí no me van a decir que son todos unos santos. Yo tengo muy claro que es porque he No, visto no, que no, no. incluso puedo contar anécdotas de que se llevan dinero hasta de cuando celebran cenas, inflan a sus militantes el dinero para embolsárselo, porque yo lo he hecho en el Partido Popular. Por eso digo que me es gustaría centrar un poquillo el debate. eh, José Julián, tú ahora que estás llevando una alcaldía, después de escuchar a Carlos en base a eliminar el IBI y todo este tipo de cuestiones, ¿cuál es tu percepción, si eso sería posible o qué cosas no estás de acuerdo? Vamos a ver, ¿se pueden bajar los impuestos? Claro que se pueden bajar los impuestos, pero hay que hacer todas las cosas y hay que hacerlas con cabeza. Es que luego queremos servicios públicos que la gente quiere utilizar y quiere usar. Es que eso hay que pagarlo. Es que son muchos funcionarios los que dependen de un ayuntamiento, por ejemplo, como el de Talavera o como que otro ayuntamiento. ¿Tú puedes bajar los impuestos? Claro. Y yo soy de los que creo que hay que intentar bajarlos o no tocarlos, porque te obligas a gestionar mejor. Te obligas a gestionar mejor. Pero hay impuestos que estamos de acuerdo, sucesiones, donaciones, me parece que es algo que había que suprimir. Y estoy de acuerdo contigo, pero el impuesto de bienes José, inmuebles, una bueno, pregunta. Entonces, ¿me si entiendes? tú fueras Es el decir, hay si tú impuestos que estamos fueras, de acuerdo, pero hay otros que son José, complicados porque son José, si muchos tú fueras servicios el de los que vicepresidente, depende un ayuntamiento. José, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo perfectamente. Si tú fueras el vicepresidente, la vicepresidenta, lo Yolanda Díaz, ¿tú dirías voy a prescindir de mi sillón, de todos los ministerios para mi equipo del Turisumar? Sería un ahorro de 35.000 millones, con lo cual podríamos eliminar todos estos impuestos de todos los ayuntamientos. Evidentemente, yo te voy a decir una cosa. Yo no haría las declaraciones que hace esta mujer que va en contra de los ciudadanos, porque sus declaraciones son ir en contra de los ciudadanos. Tú tienes que tener en cuenta que cada declaración que hace el gobierno de España, es una cascada que llega hasta abajo, ¿eh? Llega hasta Responde a la abajo, pregunta, Sí. pero llega responde hasta a mi abajo. pregunta. Sí, sí, yo Responde a no, mi pregunta. evidentemente, yo tendría menos de la mitad del ministerio que tiene ahora actualmente, está claro. Entonces Y podrías otra, prescindir de que pagáramos el IBI, Mucho. sucesiones, donaciones, patrimonio, No, todo. cuidado. Te he dicho que hay impuestos como sucesiones, donaciones, que yo creo que hay que suprimirlos porque ya se han pagado en vida. ¿El Tus IBI? padres ya lo han pagado. Tus padres ya lo han pagado. Y poner ese impuesto es ponerle 2 veces. Y ocurre una cosa que es muy grave, que es que hay familias que cuando tienen una herencia tienen que vender la herencia para poder pagar lo que cuesta el impuesto.
Entonces, claro que soy partidario de quitar algunos impuestos. Hay otros que hay que pensarlo mejor, cuidado. Que no te por creas que supuesto. una cosa se puede hacer así por así. Que te vuelvo a Ah, pero, repetir, pero gastarse que te cargas el 35.000 Estado. millones en ministerios, sí. Que lo que tenemos que hacer es trabajar, pues lo que decía Salvador, para que el pilar de la justicia sea un pilar de verdad, que sea independiente, que sea justo, que el Justicia está muy bien, yo creo el que estamos, legislativo no yo creo, gobierne a través de los decretos, que está gobernando a través de decretos, que tiene razón, ¿me entiendes? Es decir, perdonadme que os tenemos voy a que trabajar interrumpir. desde ese punto de la renovación, pero no aniquilar todo el sistema, porque si aniquilas todo el sistema, tú no sería tan fácil reiniciarlo. Te lo digo Bueno, yo creo que lo que No lo haría estaríamos de de golpe, acuerdo. sería poquito a poco. Yo creo que todos estamos diciendo lo mismo, lo que pasa es que no lo estamos centrando. Vamos, a ver, partimos de la base que tenemos un gobierno que está comprando a los votantes los votos. Eso partimos de esa base con el dinero nuestro. Tenemos un gobierno estratosférico, lógicamente. Y como muy bien dice Carlos, podríamos ahorrar muchísimo, muchísimo dinero si toda esa estructura se bajara a los mínimos. Y sería factible, o sea, es que eso se puede hacer. se puede hacer. Eh, lo que pasa es que también tenemos que mirar una perspectiva que yo conozco a muchos políticos por temas de trabajo y sí es cierto que hay muchos que a través de sus diputaciones intentan hacer muchas cosas. Lo que pasa es que también es cierto que dentro de los partidos, por como están organizados, no los dejan ejecutar su trabajo o ayudar a su diputación porque hay otro tipo de interés y ese es La, uno de los problemas que yo sé, Salvador, inclusive, pero la cual cosa me estás dando la razón a coalición de lo que he dicho sí, antes, de que sí, cualquier pero partido político, porque yo he estado en Lleida y la dirigencia de Lleida y Barcelona, Madrid nos prohibía según qué Pero Tai, comentarios y vamos a ver, según qué actividades. esto es un tema diferente. La estructura de los partidos, desgraciadamente en España, está como está. Es decir, hay una gerencia y todos los que están abajo, si quieren entrar al gallinero, como suelo decir yo, tienen que tragar. Y si no entran por el aro, pues no van a estar ahí sentados. Esto es la desgracia del sistema político que tenemos. Bajo Por mi eso punto de debería de vista, ser el pueblo quien votara las listas y no el propio partido, sí, pero sino el bueno, pueblo pero votara a sus dirigentes. Pero Tai, estamos entrando en otras dinámicas que creo que son muy complejas y te garantizo que eso, conseguir todo lo que queremos, de boca se dice rápido, pero hacerlo es casi imposible, Es muy porque el sistema no complicado. te deja. O sea, eso es prácticamente imposible. Es decir, Claro. para hacer lo que estamos hablando habría que rectificar la Constitución y habría que hacer muchas cosas, que eso es inviable a día de hoy y Bueno, mucho más con los es problemas inviable, internos. disculpa, Salvador, No, es inviable pero Tai, rectificar la Constitución para lo que les interesa, porque para una pero palabra Tai, de discapacitados lo han movido bien la Constitución, no Tai, no, es fastidiemos. que, pero no, vamos a ver, Tai. Tenéis que entender una cosa. Tú puedes hacer el tema de los discapacitados, que es muy fácil hacerlo, pero lo que no te van a permitir, yo no te hablo ya de los partidos grandes, los pequeños, es que tú, por ejemplo, esta gente independentista, si no llega al 5 o al 8%, no 100%. pueden entrar en el gobierno. Eso, para todas esas reestructuraciones, tiene que tener mayoría. Y como no llegamos, tal como está hoy en día la situación política, es imposible. No sé si me explico. O sea, aunque se quiera, actualmente no se puede hacer. O sea, que hay muchas cosas. Entonces, nos tenemos que centrar básicamente en que las estructuras del gobierno, es cierto que hay muchísimos chiringuitos, tienen que rebajarse y con todas esas rebajas se pueden pagar tranquilamente las pensiones, ayudar a la sanidad. Y esto es toda la hipocresía, pero es que aparte tenemos un concepto de los propios ciudadanos que estamos errando, porque yo escucho a muchos de la izquierda decir que prefieren que le esté robando el Partido Socialista como está haciendo mientras no vote la derecha. O sea, es que el problema yo creo que también lo tenemos los propios ciudadanos, que no votamos un No, pero proyecto yo político. creo que la ciudadanía ya también está muy cansada de, si hablamos No, Tai, no, es te que Vox no ha garantizo, gobernado, no, no, no. pero no estoy de acuerdo. Es que tú hablas siempre de que roba la izquierda y yo, No, discúlpame, y no, con no. todos mis Roban respetos, los dos, tanto el roban Partido los, Popular no se queda atrás roban, no, no. en tajante dinero, Roban los dos han robado y ahí están los. Pero una cosa es eso, que haya personas que para eso están. Oye, los del Partido Popular han entrado en la cárcel y los del Partido Socialista, pues últimamente se va librando más fácil también. Sí, Es sí, cierto sí, también. sí. Bueno, Pero no vamos al tema. El tema es que como Curioso está. que los del caso Gürtel murieron todos, no pudo declarar nadie, ¿no? Qué mala sí. suerte. Y lo de los ERE que no han entrado en la cárcel, y los Sí. de Sí, sí. Y el los error Puyol, judicial o sea, y el error judicial de Ah, esta jueza de el Mol PSOE. Honorable, el Mol Honorable vive a una calle de aquí de mi clínica.
Sí, pero vamos a lo de siempre. Pero es que lo que estaba diciendo José Julián, si no tenemos una justicia independiente, esos problemas no los podemos solucionar. Es que ahí ¿Por qué no voy. lo cambió el Partido Popular cuando entró y gobernó él con mayoría? Pregunto si esto es nuestra pero preocupación vamos a actual del ver, partido. El pero, Partido Popular tuvo tiempo de cambiarlo en su día. pero vamos a ver, pero en aquel momento el país estaba totalmente arruinado por Claro. Zapatero. Si es que había una coyuntura, te lo digo porque lo conozco, que, No, que, hablo de Aznar. que Antes si de nos hubiera Zapatero estuvo intervenido Aznar, ¿no? Europa, Aznar nunca cambió el tema judicial. Zapatero tampoco, me refiero. Ningún político ha tenido nunca intención de esta de realmente tener el poder judicial separado. Pues Ningún están todos partido, por su podridos. parte. Están todos podridos. hombre, Mira, Antonio Herrero, tampoco es eso. Joder, es que no se puede ser tan taxativo. No, Yo, ¿sabes no. qué Antonio pasa, Herrero, ¿os José acordáis de Julián? Antonio Que yo Herrero, el a usted, periodista? un momento, Carlos, yo, José Julián, yo le entiendo a usted, pero yo, por ejemplo, a usted podría respetarlo, ¿no? Si lo conociera y sé que usted es un tío honrado, si yo fuera del pueblo y lo conociera, es a lo que me refiero. Yo entendería que puedo decir, pues no, es que José Julián, seguro que en el pueblo me dicen, este político es honrado y me daría igual de qué partido pertenezca a usted. Lo que yo quiero que entienda es que muchísimas personas, no es que digamos usted, sino que en su totalidad, a grandes rasgos, la gran mayoría de los representantes de cada partido no son muy honrados ni están haciendo las cosas correctamente. Yo no estoy de acuerdo. Y Así que desgraciadamente ensucia la imagen de gente como usted, ¿Os acordáis de Antonio Herrero, el periodista? Sí. Que se metía tanto con Felipe González y tal y cual. Mm. Aznar le prometió en una de las entrevistas que nada más llegar al gobierno levantaría todas las alfombras. Pues no solo no las levantó, sino que todos, ahí lo típico, ¿no? Traicionaron a Antonio Herrero y adiós muy buenas Antonio Herrero, ¿no? Si te he visto no me acuerdo, ni siquiera voy al funeral, da igual. Y ahí no pasa nada porque están todos auténticamente podridos. Y lo demuestra el hecho de que entran pobres y salen multimillonarios. Esa Bueno, es la no, verdad, José. eso no es Esa es la así, verdad. macho. Esa es la Hombre, verdad. que no, No. Carlos, que eso es mentira, tío. Yo Que creo no, que que no. Hasta el Bueno, emérito, hasta el ¿ves? emérito entra con una mano delante y otra detrás, pero sale multimillonario. No estoy de acuerdo no. contigo. Lo dice el Yo Financial voy a Times. No, hacer yo una. tampoco. Lo dice el No estoy de Financial acuerdo Times. contigo y Bueno, me sabe mal. Las pruebas son Darme las un pruebas. momentito que si no se nos acaba el tiempo. Yo voy a decir algo que va a sentar mal. Mira, yo he tirado 20 años de asesoría política, estoy todos los días con la información y el problema es que tenemos una visión a una cierta escala, ¿no? Pero tenemos que visualizar que nosotros lo que estamos viviendo es lo que vemos en televisión, es decir, a los políticos de primera línea, los que están siempre en televisión dando tal. Y ahí sí estamos claros que todos tenemos la misma opinión, pero digamos que hay una parcela política que sí tiene ganas de servicio público. El problema, y vuelvo a lo mismo, que están limitados por cómo están planteados los propios partidos políticos que no los dejan accionar, que es muy diferente. No quiere decir que esos sean todos unos sinvergüenza, al contrario, son gente que intenta, pero no puede. El problema lo tenemos de ese nivel, digamos, de los partidos políticos de la jerarquía hacia arriba, que es donde está todo podrido, que son los que controlan, dirigen, hacen y se gasta nuestro dinero en lo que no debe. Ahí sí tenemos el problema. Pero vuelvo a lo mismo, podríamos denunciar, podríamos sacar mucha corrupción de encima, y España es un país muy corrupto, de los más corruptos que existe en Europa, pero si no tenemos un poder judicial limpio, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y esto lo tenemos que tener claro. O sea, yo particularmente, y además lo estoy sufriendo en carne propia, como bien sabéis, eh, hasta el día que no tengamos un poder judicial limpio, da igual que se nombren entre ellos, porque al final si se nombran entre los propios jueces llegará un momento que también habrá corrupción entre ellos. O sea, eso busquemos la vuelta que queramos, vamos a tener el mismo problema. Pero mientras no tengamos una democracia imparcial por completo, el problema no se va a acabar, ni vamos a acabar con la corrupción, ni vamos a acabar con los problemas que tenemos. O sea, eso nos tenemos que mentalizar. El primer paso para mí en cualquier estado de derecho es el tema de los jueces. Si no tenemos eso, da igual lo que hablemos, lo que hagamos, no vamos a solucionar ningún problema y es un punto de vista y por la experiencia que tengo, creo que en ese sentido tengo razón. He vivido en países de Sudamérica y he visto cuando el Poder Judicial se ha corrompido, pues se acabó la democracia. Y en España tenemos ese punto. O sea, no nos olvidemos, los ciudadanos da igual que sean de un lado
de otro, de una cierta ideología. España a día de hoy, Pedro Sánchez, en estos años ha conseguido lo que no habían hecho en el resto de los anteriores presidentes. O sea, se ha copado de todas las instituciones y el Poder Judicial sí que lo tiene secuestrado. Y eso es lo que no nos estamos dando cuenta. El Tribunal Constitucional pertenece a Pedro Sánchez. Anteriormente, sí, da igual a Aznar, Felipe González, todos han tenido su mano en los jueces, pero ha sido, digamos, tenue. Pero lo que está pasando ahora es otra cosa, nos estamos dirigiendo a otra cosa. Y yo creo que nos tenemos que centrar en ese sentido. Vale, Yo lo único que puedo entonces, decir es... perdóname, Carlos, entonces yo hago una pregunta y se la lanzo a Carlos y a José y al señor José Julián. Si Pedro Sánchez ha conseguido lo que ningún otro presidente ha conseguido, que es controlar el Poder Judicial, etc., etc., yo me hago una pregunta. El Partido Popular, y le digo a José Julián, que él debe de entender muchísimo más que yo, ¿cómo es que el Partido Popular, teniendo la ley en la mano, no hace absolutamente nada cuando pasaron las autonómicas elecciones y las nacionales, al igual que el partido de Vox, que no han hecho absolutamente nada por paralizar legalmente unas elecciones que son totalmente robadas, tanto que sé también, vamos a decirlo, porque parece que solo han pagado los del Partido Socialista, también han salido noticias verificadas y certificadas que el Partido Popular también ha tocado los votos de los ciudadanos. Entonces, yo me hago una pregunta. Yo pienso que no, yo pienso cómo que no se ha hecho nada. ¿Tú sabes cuántas denuncias hay al Tribunal Constitucional? ¿Cuántas tenemos? Lo que pasa es que lo que dice Salvador, pero ¿tú sabes cuántas se han puesto? Hombre, eso de que no hemos hecho nada, madre mía, de verdad. ¿Y Joder, por es qué no que hay sale muchas una veces pregunta, José que Julián? habláis, pero tenéis que tener en No, cuenta, es que es como, no hacéis nada, no hacéis nada, los políticos son todos malos. Cuidado, que hay bueno, miles y miles de políticos que están los pobrecitos y no cobran nada, nada, nada. bueno, Miles. Hay José montones de Julián, gente que trabaja simplemente por sus pueblos. Y luego lo que tú dices, claro que se ha denunciado, como no se va a denunciar, se han denunciado muchas cosas. Lo que ¿por qué pasa no lo habláis? que ¿Por qué no pues se habla, por qué no se ha pedido ayuda a la Unión se ha Europea? pedido ayuda a la Unión Europea y si has leído Entonces, bien, ¿qué ha dicho Sánchez? Que estamos traicionando a España, que estamos poniendo ruedas en contra. Eso ha dicho Sánchez en Europa, que ¿y el cómo Partido este señor Popular lo que estamos haciendo y simplemente por poner en Europa lo que está pasando por y parte una, del señor y Pedro una Sánchez. pregunta, señor José Julián, ¿y por qué no ha Hombre, salido el señor Feijóo públicamente a decir con las palabras exactas de que a los ciudadanos, a sus votantes, ¿por qué no les ha dicho que salgan a las calles a reivindicar que las elecciones han sido falsas y robadas, pero explícitamente, no con palabras pero bonitas es que tienes que tener pruebas. Tú no puedes salir a la calle a decir eso pero si han sin tener salido. pruebas. ¿Dónde tienes las pruebas? Es que Si las pruebas, José Julián, están físicas y ya denunciadas. Ha salido hasta el señor Arujo, han salido fotos, vídeos, imágenes, grabaciones. O sea, por favor, lo que pasa es que no interesa al señor Feijóo salir públicamente diciendo algo que es obvio, Bueno, porque él también participa. Es que vamos. nos quedamos sin tiempo y sí, yo lo en otra sé. ocasión, pues José Julián se ha quedado más tiempo del debido. Y bueno, os agradezco el rato que hemos pasado y nada, hasta otra ocasión. Muchísimas gracias. Vale, Gracias a gracias. todos. Un Carlos, que no somos todos saludo. malos. No, Ya lo José sé, sí, ya lo Julián, sé, que sí, ya lo no. sé, Yo ya no lo sé. hablo por usted, señor José Julián, se lo prometo. Yo hablo a nivel general del gobierno, no de la gente como usted que está en un pueblo trabajando por y para el ciudadano, porque por lo que lo he dicho al principio, ¿Puedo por añadir culpa una de esa cosa? gente pagan ustedes. 10 segundos, Carlos. Sí, Que me han contactado gente de Vox y de Podemos que estaba en las listas y cuando se vieron que ganaban las alcaldías, los altos dirigentes los quitaron a todos y colocaron a todos sus amiguetes. Y están Sí, contactando conmigo porque ven que es un proyecto de verdad, que no vaya todo, voy a lo que Vale. voy. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Chao. un saludo. Hasta luego.